Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Cuidado con la envidia. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta así. Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para entrar y contar todas tus obras. El salmista Asaf nos describe los peligros que hay de enfocar nuestra mirada en la prosperidad de los impíos. Puede pasar que en nuestra vida podamos llegar a envidiar o a desear la prosperidad de los impíos. Vivimos en una carne, en una carne que es muy probable que anhele las cosas que los impíos tienen. El salmista nos describe que él sintió envidia de los impíos. Él deseó lo que los demás tenían. Él llegó a pensar incluso que no valía la pena, que de nada servía ser fiel a Dios, que de nada servía vivir en santidad, limpiarse, santificarse. Y eso es algo de lo cual debemos de tener cuidado. El salmista nos está compartiendo, amados hermanos, su testimonio. Pero después de que todo lo vivió así, el salmista reconoce que Dios es su única porción y que a Dios lo tiene en el cielo, y que teniendo a Dios en su vida, nada podrá desear en la tierra.
Por lo tanto, empieza con el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Nota que no empieza con una queja, no empieza con algo, con un reclamo hacia Dios, sino empieza reconociendo que Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, la importancia, amados hermanos, de tener cuidado con lo que sentimos referente a la prosperidad de los demás. El salmista decía que aquellos tenían riquezas, aquellos avanzaban, aquellos prosperaban sin trabajar duro, aquellos trabajaban y les iba bien, prosperaban sin tener que ser azotados. Y el salmista dice, y yo que busco a Dios, y yo que me limpio, y yo que guardo mi corazón, mi alma, ¿verdad? Para Dios soy azotado todos los días, todas las mañanas soy azotado, dice el salmista. Qué interesante es, hermanos, lo que pasa cuando se apodera de nosotros el anhelo de tener lo que los demás tienen. Es que mis amigos lo tienen, es que mis amigas lo tienen, es que mis vecinos, mis primos. Pero recuerda, hermanos, que nosotros andamos por fe, no por vista. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces Dios permite que tú no tengas para que tú puedas pedirle y para que tú puedas comprobar que toda buena dádiva y que todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios prueba nuestra fe. Pero el salmista Asaf ha llegado a comprender que Dios es bueno y que no necesita las cosas de este mundo y que no necesita las cosas de los impíos, las riquezas de los impíos o querer ser como ellos. Entonces, primeramente, el salmista nos recuerda que Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros. Es muy importante cuando tú desees algo, cuando tú estés buscando algo, pero no lo estás buscando de rodillas, no lo estás buscando en oración, no se lo estás pidiendo al Dios del dueño de plata y el oro, no se lo estás pidiendo a Dios, sino que te estás afanando y se lo estás pidiendo a los impíos, deseando a los impíos, pues cuidado. Dice que por poco sus pies resbalan, se deslizan. Y cuando los pies resbalan y deslizan hay un duro golpe, hay una caída. Por lo tanto, la envidia hacia la prosperidad de los impíos es muy peligrosa en un hijo de Dios. Dice el salmista que no entendía por qué a ellos les iba mejor que a él. Dice la Biblia que él decía, tan torpe era yo, que era como una bestia que no entendía. Y él llegó a entender hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí que Dios los iba a asolar. Comprendí que nada de lo que ellos planeaban se iba a concretar. A veces nos sentimos, amados hermanos, que a todo el mundo les va bien menos a nosotros. A veces sentimos que les va mejor a aquellos que no leen la Biblia, que no buscan a Dios, que no se congregan, que no guardan su vida, su cuerpo para agradar a Dios. Y pensamos y decimos, a ellos les va mejor que a mí, pues ¿qué está pasando? Y el salmista llegó a pensar que no servía de nada ser fiel a Dios. Cuidado con esos sentimientos, esos pensamientos que pueden llegar a tu vida. Vale la pena ser fiel al Señor. El salmista nos deja saber lo que él sintió en su corazón. Pero cuidado, porque dice que en su alma y en su corazón tenía amargura. Sí, cuando tú anhelas y envidias algo de los impíos, en lugar de tener algo positivo, te llegarás a amargar porque no lo conseguirás tal vez. Y te vas a frustrar y te vas a amargar como el salmista.
se llenó de amargura, dice el verso 21, mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el salmista se llegó a sentir mal, se llegó a sentir desfallecer por desear y por poner su atención en la prosperidad del impío. Yo veía cómo ellos prosperaban, yo veía cómo mi vecino le iba mejor que a mí, mi vecino no temía a Dios, mi vecino no hace esto, no hace aquello, y cómo siempre les va mejor. Bueno, no todas las cosas que el mundo tiene Dios se las da. Hay cosas que el diablo, el enemigo, también provee para que sigan esclavizados ante sus pies. Por lo tanto, el salmista llega a reconocer, llegó un momento en su vida, en medio de su crisis, en medio de su conflicto que él tenía, que él llegó a entender algo le abrió el entendimiento, le dio luz, y dice la palabra de nuestro Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios. Qué importante es entrar en el santuario de Dios. Qué importante es entrar en la presencia, en la comunión con Dios, y tú entiendes que no necesitas aquello, que no necesitas aquello otro, porque tienes un Dios que provee de acuerdo a su voluntad. Entonces, este tema lo estamos compartiendo porque puede existir la probabilidad de que tú estés enfocando todos tus anhelos, tus deseos en la prosperidad del impío y no en las riquezas misericordiosas de parte de nuestro Dios para ti. El salmista llegó a concluir: Dios es bueno. Dios es bueno. Y en el versículo número 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, después de que él se sintió, de que Dios lo ayudó, de que Dios lo limpió, lo levantó de ese sentir que él traía en su corazón, de la envidia, de la prosperidad de los impíos, ahora él entiende que nada desea en la tierra cuando ama a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es algo que nos falta a nosotros, hermanos. Nada desear en la tierra porque tenemos a Dios y Dios es suficiente. Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y es algo que debe ser para nosotros, debe ser suficiente, hermanos, la presencia de Dios. Somos ricos, somos más que vencedores, hermanos, en Cristo Jesús, y no necesitamos las riquezas de este mundo. Dice la Biblia que Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Y menospreció las riquezas de Egipto, los tesoros de Egipto, y prefirió ser maltratado con el pueblo, ¿sí? Prefirió los vituperios, ser maltratado con el pueblo, que ser enriquecido y que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿sí? Moisés se sostuvo como viendo al invisible por la fe. Moisés agradó a Dios, Moisés esperó en Dios, Moisés buscó y prefirió agradar a Dios que en lugar de anhelar las riquezas de este mundo, dice el libro de Hebreos, hermano. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál debe ser nuestra postura cuando deseamos algo que el vecino tiene, algo que alguien más tiene, y empiezas a pensar, hay peligros, cuidado? Mejor es decir: Señor, confío en ti, lo que tú me quieras dar, lo que tú me quieras bendecir, lo que venga de tu mano, pero yo no me voy a aferrar a algo que muy probablemente tú no me quieres dar. Y no me lo quieres dar porque tal vez no lo necesito o me va a alejar de ti. Dice que Dios trata con aquellos que lo dejan, con aquellos que se alejan. El salmista nos da el testimonio de lo que pasó con él en su vida. Y ahora
dice, nada deseo fuera de ti en la tierra. Mi mayor riqueza, mi mayor anhelo, mi mayor deseo es Dios. Es Dios. Entonces, dice el salmista en el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que, mis amados hermanos, el consejo de este día es: no pongas tu mirada, no anheles la prosperidad de los impíos. Cuidado con la envidia. Es algo que destruye, es algo que desanima, es algo que empobrece. Nosotros confiamos en un Dios que tiene suficiente. Confiamos en un Dios que puede proveer y cambiar todas las cosas sin necesidad de seguir los pasos de este mundo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Espero que haya sido de bendición este pequeño devocional, este pequeño pensamiento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.